tal estás? Bien, aquí de promoción y con un ojo mirando para el retrovisor porque, bueno, por ejemplo, este fin de semana me iba para las tierras del Ebro, allí en Tortosa y tal, y como están muy mal con el tema del coronavirus, Sí. pues nos han suspendido la presentación que teníamos prevista y también está en peligro la que tenía por la mañana, a eso de la hora del vermú, allí en Mora de Ebro. La idea era que, ya que iba para allí, hay un rato de carretera, pues hacer un par de presentaciones. Luego nos habíamos montado para hacer un vermú presentación a las 12 del mediodía en Mora de Ebro, que es un sitio donde tengo bastante parroquia, y luego, después de comer, continuabas bajando hacia Tortosa y a las 7 de la tarde teníamos otra presentación. Pues la de Tortosa se acaba de cancelar y ya, bueno, vamos a buscar otro día, y la de Mora de Ebro vamos a ver qué pasa, si la mantenemos o no. En principio era en un sitio abierto, allí en el Club Náutico, es más fácil, ¿no? Estos días estamos así, viendo las cosas como las montamos para no tener que cancelar. Sí, precisamente al final, como me había preparado una pregunta, aparte de precisamente una de las preguntas que pensaba hacer al final, era verdaderamente cómo lo montáis. Aunque la verdad es que voy a empezar, creo, para los que no te conozcan de aquí, voy a empezar como tenía más o menos, porque así algunos verán cómo hemos dado con un catalán allí perdido a la mano de Dios en una esquina. Sí, sí. Ante todo, sobre todo un saludo de todos los de la asociación que todavía quedamos, Dani, Laura y todo el equipo, que claro, están diciendo lo mismo, que nos hubiera encantado hacer la entrevista personalmente, claro. Pero es que nos están matando. Y yo me acuerdo, le comentaba ayer precisamente a Laura, digo yo voy a empezar para ver cómo yo supe algo de este escritor perdido por allí por la mano de Dios. Recuerdo que yo con mi hija, ella está en Madrid, estamos aquí, y normalmente nos recomendamos libros. Me dijo, y en una de las llamadas le digo, mira, ya he terminado no sé qué, digo, ¿cuál? Dice, mira, te voy a recomendar uno. Y me enseñó El último abad. Hombre. Te voy a recomendar uno que está muy bien, Y le digo, vale, bueno, cojo, me lo termino de leer y le digo, oye, que me ha encantado. Dice, vale, pues así me lo compro yo, porque yo es que era una entrevista que le habían hecho a Martí Gironell en la SER, me parece que fue, y a partir digo, hombre, yo me creía que te lo habías leído. Dice, no, pero como sabía que tú te lo ibas a comprar, ya me lo leí. Y a partir de ahí, pues bueno, se quedó la cosa un poquito en el aire, y un día recuerdo que se va José Manuel, profe nuestro, se va a la Feria del Libro de Sevilla y me manda una foto. Y como yo le había comentado lo del libro me dice, mira con quién estoy, tomando cervezas. Sí. Lo cual entraba dentro. Digo, qué desgraciado. Estás ahí con Martín y Leonel, digo, oye, aprovéchale a preguntarle si se ha quitado ya el olor al monasterio que traía del último abad. Y recuerdo que le comentaste, le dijiste, bueno, no me lo he quitado, aunque es verdad que estuviste, al parecer, habías estado un tiempo allí con ellos. Estuve nada más y nada menos que 11 meses entrando y saliendo de unas dependencias que me facilitaron. A ver, todo se tiene que contar, lo tenéis que saber todo. Cuando yo estuve escribiendo El último abad, el monasterio o del monasterio ya no queda prácticamente nada, ni monjes, ni frailes, ni musical, ni nada de esto. Al contrario, se ha convertido todo aquel entorno que está a 3/4 de hora de Barcelona, en en una especie de enclavamiento donde se puede comer, se puede... es casi como
¿cómo te decía? Como un resort. Un área de descanso. Rural, así rural, pero digamos, con conexiones culturales. Es decir, este monasterio lo compró la madre de Ramón Casas, el pintor, y luego allí se ha hecho toda una museización a partir de toda la obra de Ramón Casas, y también, aprovechando, se reconstruyó el monasterio y se intentó contar y explicar lo que había supuesto aquel monasterio y la vida monacal de allí, ¿no? Y de hecho fue a partir de mi anterior novela, que se llamaba El arqueólogo, que era la historia de otro monje de Montserrat, que era un personaje curiosísimo. Espectacular. Era nuestro Indiana Jones. Nosotros no tenemos que inventárnoslo como Hollywood. Este hombre ya existió. Y fue precisamente cuando estuve en Montserrat documentándome que, leyéndome una de estas informaciones, llegué a un párrafo que decía que Montserrat absorbió el monasterio de San Benet de Bages cuando su último abad muere en extrañas circunstancias. Y claro, para alguien como yo, que se encuentre con esta frase, ya te pica la curiosidad. Dices, ¿cómo? Y luego ya fui a investigar a este hombre que se llamaba, como bien sabes, Pere Rovira, que era el último abad de San Benet de Bages. Ese libro, que es este que tengo aquí, exacto, ese lo leí posteriormente cuando tú viniste invitado por el instituto que hay en la Luisiana, en el pueblo de al lado, y trajiste 2 libros que me regalaste. Compré, me los regalaron. Y me trajiste 2 libros que eran El arqueólogo, que cuando lo leí dije, y están hablando de Pere Reverte y de todos estos que descubren zonas no sé, o de estos aventureros que van, digo, este monje con un poquito más de dinero y en los tiempos de ahora hubiera sido espectacular. Es que por eso cuando yo descubrí su historia, que fue un día leyendo el periódico que contaban que se estaba un poco reconstruyendo y trabajando en la restauración de una momia que estaba en el Museo de Montserrat, debajo de la momia donde los arqueólogos estaban trabajando, allí en el museo, venía una foto en blanco y negro de un monje con unas gafas así muy graduadas, digamos, y con una barba que le llegaba hasta al pupitre, y el pie de foto ponía: el padre Bonaventura Ubach, el artífice de traer esta momia y otros tesoros del Oriente Próximo bíblico para Barcelona, ¿no? Y luego, otra vez, se me abrieron los ojos así, que hicieron chiribitas, y digo, ¿pero quién es este hombre, no? Y por mi trabajo, como yo conocía al jefe de prensa de Montserrat, le llamé y le dije, oye, ¿quién es este individuo que sale hoy en el periódico? Y dice, uy, es un personaje, es nuestro Indiana Jones. Súbete un día y te cuento, voy a enseñar las fotos, las más de 6.000 fotos que hizo. Y luego, claro, cuando llegas y te cuentan todo lo que hizo, te dejan leer sus diarios de viaje. Cuando ves sus fotografías dices, tate, aquí hay una aventura, un novelón, y ahí está el arqueólogo, ¿no? Esa es la diferencia entre tú y yo. A mí me da las noticias, yo las archivo y digo, ¡jo, qué tío, qué cosa más curiosa! Pero el novelón no me sale por ningún lado. Bueno, ahí estoy yo para explicarlo, para contarlo, y tú para leerlo. Sí, la verdad es que fue muy curioso porque recuerdo que a raíz de esa entrevista con José Manuel ya te avanzó un poquito para poder venir aquí a las siguientes jornadas nuestras, lo cual para nosotros era ya, claro, ya eras alguien que yo había leído o alguien que ya sabíamos algo de él. Entonces, bueno, dijimos, bueno, a ver si ese individuo, cuando venga por aquí, se parece en algo a lo que nos estamos imaginando. Y la verdad es que el día que yo aparecí por el hotel Los Granados con tu mujer y tu enano, el Kim, que era, claro, a mí que me encantan los niños, yo me le agarré de la mano y me lo llevé al patio de atrás y ya a partir de ahí, amigos del alma. Y ya te metimos en las jornadas, que por cierto supongo que te gustaría el ambiente por
por el artículo que hiciste en el Pont Avui, hiciste de Écija, que yo creo que aquí no se ha escrito una cosa tan bonita desde hace un porrón de tiempo. Bueno, pues muchas gracias, pero sí es verdad, o sea, a mí, antes que nada, yo que, digamos que mucha gente me conoció a partir del puente de los judíos, yo creo que esto fue precisamente gracias al puente que estableció literario y personal José Manuel, con quien, bueno, nos unió una gran amistad, porque, bueno, en aquel momento también compartíamos nuestra agente literaria aquí en Barcelona, que era Sandra Bruna, y, bueno, él hizo por maneras porque escritores catalanes como yo y otros como Coya Valls, o Ramela o otros, o Tony Hill, pues pudieran venir a estas jornadas de novela histórica que él con la asociación organizabais, ¿no? Y luego, claro, él me dijo, no, si la voluntad es que os vengáis para aquí con la familia porque podáis vivir todo el fin de semana. Sí, juntos. De hecho, es muy lo que hacemos aquí. Nosotros cada fin de semana, cuando yo tengo novela de promoción, pues nos vamos con toda la familia a pasar el fin de semana donde sea y aprovechas para hacer un par o tres de presentaciones para que los chiquillos entiendan y sepan lo que quiere decir que su padre es escritor, ¿no? Y que también pues les puede repercutir en conocer otras zonas de España, evidentemente, o de Cataluña y hacer, bueno, buenas amistades como hicieron aquí cuando vinieron, ¿no? Y por eso a mí me salió de dentro escribir aquel artículo que solo era en catalán, no podía llegar hasta Écija, pero os lo mandé para que lo vierais y para que supierais que nosotros habíamos estado no solo tratados como reyes, sino que además disfrutamos mucho de la experiencia. Yo como escritor invitado y todo lo que pudimos luego compartir y nos relacionamos y visitamos de Écija, que yo desconocía, y también lo que comportó para mi familia, ¿no? Para mi mujer, Eva, y para Kim, para que el enano. Estaba, bueno, ya lo ves, exultante, sí, ¿no? Bueno, Nuevos amigos. Yo recuerdo en el palacio estar jugando en el suelo con un cochecito a la parte de atrás tú allí tirado con el niño y los otros exponiendo allí sus planes. Sí, claro. Hombre, se trata la idea de traer las jornadas aquí, de traer a la familia, era eso, que no solo venga el hombre, sino que, bueno, que venga la familia y que se sientan allí. Y luego ya pues ir un poco descubriendo al por eso digo que yo cuando José me lo contó por primera vez y luego, bueno, intenté también hacer como de portavoz, ¿no? Aquí en Cataluña, y se lo contaba a otros y les explicaba cuál era el plan, digamos, ¿no? Y evidentemente desde Roser a Mills hasta, como decíamos, Coya Valls, les encantó la idea de poder venir un fin de semana con la familia para poder compartir este momento de literatura, pero también luego de cultura, porque yo me acuerdo que, bueno, podemos hablar de literatura durante un rato, pero luego lo que es importante es hacer relaciones culturales, personales, ¿no? Que se prolongan durante nuestra existencia, ¿no? Sí, yo precisamente luego a raíz de esto, pues lógicamente lo que hemos ido es un poco viendo la evolución de libros que tú tienes, que yo quiero comentar a algunos, porque supongo que a alguno le interesará. Tengo el primero que yo luego leí, el arqueólogo lo leí después, fue el primer héroe, que recuerdo que te llamé porque cuando me lo leí, sí, que es verdad. Dije, joder, es que ahí pone muchas cosas que nosotros pensamos que los neandertales o ¿cómo sabe? Cosas que dices, esto no se lo cree ni nadie. Pero recuerdo que me hiciste un comentario, si no, que habías estado consultando a... Hombre, mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer cuando haces novela histórica es ser honesto, es ser muy respetuoso el momento histórico, la época histórica que pretendes novelar y a través de la cual quieres que el lector viaje hacia aquel momento, ¿no? Y esto solo lo consigues documentándote, es decir, yendo a las fuentes originales
y contrastar luego con personas que han estudiado aquel periodo histórico para ver que no estás contando mentiras, ¿no? Aunque tanto el lector como yo sabemos que estamos haciendo ficción, ¿no? Esto lo tenemos lógico, lógico. Tiene que estar basado en hechos que sean, si no, reales, que sean, en cierto modo, verosímiles, ¿no? Yo creo que hay una palabra en novela histórica que siempre tiene que presidir cualquier novela, que es que sea verosímil, ¿no? Y esto es lo que me ocurrió con El primer héroe. Yo estuve con Eudald Carbonell, que es un gran antropólogo y arqueólogo, uno de los 3 fundadores de la Fundación Atapuerca, junto con Juan Luis Arzuaga. Y él, bueno, fue mi mentor, digamos, en esta historia, ¿no? Y luego yo me acuerdo que tuvimos una entrevista en El País con Jacinto Antón, y Jacinto Antón, claro, como a ti y como a muchos lectores, les parecía que yo me había ido, pero rositas, ¿no? Sí. Luego no, Eudald Carbonell le iba, bueno, contrastando, diciendo, no, pues esto es así porque nosotros lo hemos podido contrastar con distintas excavaciones que nos dan para, llegar a esta conclusión de que aquella gente pues se inventó el primer cepillo de dientes, por ejemplo, y a partir de aquí hay toda... Sí, había cosas que a mí me flipaban. Claro. Pero curiosamente, Javier, yo cuando estuve durante los años de documentación de esta novela, la gente con la que me entrevistaba me lo decía. Es un periodo, el Neolítico, que está pero profusamente documentado, pero muy mal divulgado, con lo cual la gente normal y corriente tiene en la cabeza otras historias, ¿no? Y que han pesado más, yo qué sé, pues programas de televisión o incluso películas como En busca del fuego, que cuando te hablan de prehistoria, todo lo metemos en el mismo contenedor. Y no, para nada. Es decir, la gente del Neolítico está mucho más cerca a nosotros que aquellos neandertales que hacíamos referencia antes y que vivían en la cueva y aprendían allí a hacer fuego, ¿no? El Neolítico es un hombre y una mujer que tiene la cabeza, digamos, mueblada de un modo bastante parecido al nuestro. Y físicamente su aspecto externo no dista para nada al nuestro. Es decir, podría estar un neolítico aquí a mi lado y yo he visto algo, yo he visto por la calle alguno que así que sí, pero me refiero que su aspecto exterior te creerías que es mi pariente tímido que no quiere decirte nada, ¿no? Pero está así, ¿no? Luego, por eso te digo que yo lo que entendí, estudié y vi y quise trasladar a la novela es que ellos pusieron las bases de nuestra sociedad, de muchos de los valores que hemos ido perdiendo a lo largo de nuestra historia, pero que estaban allí fundacionalmente cuando las primeras comunidades neolíticas empezaron, bueno, a establecerse, a estabular animales, a no tener que ir a depender tanto de la caza, sino ya la agricultura, en fin, todo. Esta sociedad para entendernos a nosotros. Y hay, luego, después de ese libro, yo voy a ir ahora viendo más o menos los que fui leyendo, que tengo uno que la verdad es que es una pasada porque no supe dónde meterle. Digo, no sé si este hombre era independentista, si este hombre trabajaba por su cuenta, era un mercenario, que es la venganza del bandolero. Bueno, pero el personaje es apasionante. Sí, mira, yo me acuerdo cuando vine por vuestra tierra, por Andalucía, les contaba que era como un Curro Jiménez de la época de la guerra del francés, ¿no? Que es la época en que aparecen todos estos bandoleros que más que nada lo que hacían era intentar luchar por su independencia, no la del país, ¿no? Sino que era un hombre que por interés se vendía a los franceses, pero por interés también se vendía a los españoles, digamos, ¿no? Y lo que él pretendía era poder tener independencia económica, como quien dice, para cabalgar, nunca mejor dicho, hasta lo cual hizo un mini ejército de 250 personas y se convirtió en una pesadilla, tanto para franceses como para españoles, porque tenía tanto poder que podía hacer y deshacer a sus anchas, ¿no? Claro, es que lo que yo veía, digo, es que este está incordiando a uno, al otro, a él, a los que están al lado. Sí. Y yo decía,
este personaje, claro, son de esos personajes que en la historia sale uno, claro, y lógicamente no puedes estar analizándole con la visión de ahora, No, esto, aunque más de uno tiene que haber por ahí. sí, pero esto, mira, lo que acabas de comentar creo que es también muy importante. Así como decíamos que la novela tiene que ser verosímil, la novela histórica se tiene que intentar de leer desde aquel momento histórico en el cual Claro, intentas trasladar al lector, nunca desde el presentismo. Es decir, tú lo que sí que puedes hacer es luego extrapolar e intentar hacer una lectura actual de aquellos hechos. Pero los hechos que se cuentan en la novela se tienen que interpretar desde aquel momento, porque hay, evidentemente, unas características, unos rasgos sociales, unas convenciones sociales que en aquel momento son las que rigen y son las que tiene que tender el lector del siglo XXI. Nunca trasladarlo a nuestros momentos y a nuestras reglas sociales, ¿no? Luego sí que es así como se entienden aquellas novelas y entiendes un chaquetero, porque es como yo quería titular la novela en sí, catalán. sí, sí, sí. En catalán hay una palabra muy bonita que se llama cara girat, que sería una persona que, bueno, eso, ¿no? Un chaquetero, ¿no? Una persona que se adapta a lo que le a interesa. lo que le convenga, ¿no? A sus intereses, ¿no? Y luego en español la palabra es chaquetero, ¿no? Que ahora me pongo una chaqueta, ahora me la quito, me pongo la otra porque me interesa más, ¿no? Ahora soy francés, ahora soy español, ahora soy un bandolero que va a sus anchas por el bosque, ¿no? Y esta era la voluntad, ¿no? Explicar que en aquel momento, cuando llegan los franceses, hay ese tipo de personaje. Y es un tipo de personaje que se dio en distintos sitios. Además, no solo en Cataluña, también en Andalucía, o me acuerdo cuando fui al País Vasco, también había la figura del bandolero allí tipificada y que cada cual, digamos, en su territorio da su guerra, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Y esto es lo que quería trasladar en esta historia de la venganza del bandolero. Sí, aquí la verdad es que la historia se repartió porque hubo muchos por alrededor. Incluso, bueno, hablan mucho de los famosos 7 niños de Écija, que resulta que, bueno, parece ser que ni eran de Écija ni eran 7, eran bastante más. Lo único que me preocupa es que el otro día leí una cosa y dije, espero que no sea de la familia, porque uno de ellos, que mataron, me parece que fue aquí en lo que era, ¿cómo se llama? El Aguilar, Sí. en el pueblo, se llamaba Becerra de apellido, Oh, lo cual, pero yo siempre digo, ese no era de la familia, seguro. bueno, tú un poco pájaro bandido sí que lo eres, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, después de ese libro, el que yo leí después, Sí. fue Trapo. Estrapo, Sí. que también eso es una cosa que se está haciendo ahora porque los expolios Exacto. se están haciendo por todas partes y es una forma bueno, cuando llegamos a las pinturas y sitios que tienen, la gente los arranca, se los lleva, e incluso como ha pasado en Irak, que con los bombardeos y todo eso han desaparecido los museos. Totalmente. Y cuando leí el Strapo, la verdad es que me daba una pena porque digo, es que cómo no va. Una cosa muy curiosa nos pasó con el libro cuando fuimos al instituto de aquí de la Luisiana. Sí. Este libro tiene la portada que tiene, está hecha como si fuera en hueco grabado algunas zonas, con lo cual Rugosa. tú lo tocas y es cosa como si fueran las paredes de algo que está pintado. Y recuerdo que cuando lo presentaste en el instituto, los chavales del instituto se quedaban todos pasándose el libro como si estuvieran tocando. Claro, claro. Digo, a ver si se les pega algo del libro y se ponen a leer. Bueno, de hecho, un poco la idea era esta, es decir, reivindicar el libro como objeto que nos gusta tener y tocar en nuestras manos frente al digital que se va imponiendo cada día más, pero también poder dar esta sensación al lector de que cuando tú pasabas la mano por la pared que acababa de sufrir un estrapo, que es esta técnica que permite arrancar el fresco que está en la pared de la iglesia o del monasterio o de la capilla, que puedas notar lo que sintió la gente que le arrancaron aquella
manifestación artística y cultural y religiosa que tenía un sentido y una simbología, y que cuando tú lo arrancas de aquella pared y lo pones en una superficie... En una casa muy bonita. Exacto, y lo pones en una superficie y luego lo pones en un comedor, en un estudio o en una sala de un museo, no tiene el mismo significado. No dice nada. Exacto. Luego, Strapo, esta novela partía de la voluntad de hacer entender al lector que, como tú bien dices, episodios de expolio han existido y continúan existiendo, y por desgracia continuarán existiendo porque siempre hay alguien que quiere hacer negocio. Se lo compra. Exacto. Pero también la voluntad de contar esto, ¿no? Lo que hay detrás de lo que significa arrancar o llevarte una obra de arte de un sitio que ha estado pensado y diseñado para aquel sitio, ¿no? A la gente que le han arrancado y se le han llevado cualquier manifestación artística y está en un museo, a aquellas personas, a aquel pueblo, le es igual que esté en un museo como que esté en casa de un rico americano o ruso. Lo importante es que no está en su casa, no está en su pueblo, que es donde tendría que estar, que es donde tiene sentido, ¿no? La novela cuenta esto a partir también de la aventura. Sí, de la aventura que recuperar pasa, todo esto, ¿no? Y además de contar cómo se daba esta técnica, que es muy agresiva y que solo unos italianos muy concretamente sabían hacer, ¿no? Con lo cual, bueno, también eran un poco chaqueteros, como nuestro banquero, que se vendían al mejor postor, ¿no? Quien les pagaba más, pues si era alguien, un industrial que tenía mucho dinero, les pagaba para ir a arrancar y luego él se lo vendía a los museos americanos, ¿no? Pero si, digamos, las instituciones tenían suficiente dinero para pagarles, que es lo que pasa unos meses más tarde, pues le pagan para que vaya a arrancar todos aquellos frescos murales, antes no lleguen estos otros, digamos, expoliadores y se lo lleven, ¿no? Y luego también era esta diatriba, ¿no? Este dilema de arrancar para preservar, para conservar o para comerciar, ¿no? Sí, es verdad que aquí encontramos muchas cosas cuando se hicieron excavaciones, sí, que luego hemos puesto en un museo. Lo que pasa es que no es la misma historia, es algo que estaba aquí en el suelo, que estaba en las partes y que luego lo llevas para ver, que no es lo mismo que llegarte a un monasterio, arrancarle las paredes y mandar, pero bueno. Yo con esta novela tuve la suerte de hablar con consejeros de cultura de catalán, por ejemplo, y también con el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MNAC, y me dijeron que evidentemente que ellos comparten esta visión que tiene mucha gente, que las obras de arte tendrían que estar allí donde fueran pintadas o donde fueran diseñadas, porque es en el entorno donde cobran su sentido, ¿no? Su significado. Pero también es verdad que lo que me decían, ¿no? Cuando no hay las condiciones como para que estas obras de arte estén allí, no se pierden, no se estropean. Exacto. Lo mejor es que vaya a una institución como un museo, las arranques, las tome y las traiga a un lugar seguro donde se pueden estudiar, interpretar y hacer visitables, contar su historia. Sí. Exacto, a la gente, ¿no? Porque si lo dejas allí en medio de la nada, a partir de la humedad, las inclemencias meteorológicas, aquello va a desaparecer tarde o temprano, ¿no? Con lo cual hay esta doble lectura también, ¿no? Sobre el hecho, y eso también estaba en la novela, para que el lector reflexionara sobre ello, ¿no? Luego hay otros libros, hay un par de ellos o tres tuyos que no he leído, que fue El puente de los judíos, del cual, bueno, ahora hablaremos después, y La ciudad de las sonrisas, sí, que no las he leído porque es verdad que leo también a otros autores. Claro, faltaría más. Alguna vez, aunque solo sea para comparar, si no Coya se cabrearía, o Julio, o este. Pero hay uno, verás, cayó un libro, que bueno, de hecho te dieron un premio, se llama el Premio de las Letras Ramón Llull, sí, que es este. Esto verás que ya no es un libro, es una lámina en la cual he pegado yo porque yo he pasado ya, dado que tengo más de 20 años, y hay ciertas cataratas que ya son como las de Iguazú, 20 años forzando. 20 años en cada miembro, ¿no? Sí, y bueno, creo, es que el Alzheimer y yo no nos llevamos muy bien últimamente. Y he pasado a leer en el libro ya en ebook,
que me cansa menos la vista y demás. Y el primer tuyo que he leído ha sido este, de La Fuerza del Destino, que la verdad ha sido un libro que me ha flipado. Además, algunas veces te he mandado un mensaje, a lo mejor por WhatsApp, a ver, pero este libro es que dije, yo le tengo que llamar porque es que la historia de este personaje me parece tan alucinante, de este tal Jean León, que se llamaba Ceferino Carrión y que era de Cantabria. De Santander, sí, santanderino. Y no me quedó más remedio que llamarte y decir, tío, cuéntame cómo has podido contar la historia de un personaje que ha estado, bueno, para él Marilyn Monroe o el presidente Kennedy era como yo los de la asociación mía, como tú y yo, de oye, mira que tengo. En fin, y no sé. Yo tengo que, es que aún ahora, 2 años después, porque esta novela, como tú bien dices, se publicó en febrero de 2018. 2018, sí. Y he estado durante 2 años hablando de esta novela porque, como tú bien dices, la historia es fascinante. A mí cuando me la contaron en una comida un día con otros escritores, nos invitaron a comer en un restaurante donde El Mundo, el periódico El Mundo en Cataluña, nos había citado a 5 escritores para hablar de adaptaciones, ¿no? Y éramos 5 escritores que nos acababan de adaptar novelas a distintos formatos. A Víctor del Árbol y a mí al cómic, a Cristina Fernández Cubas y a Carme Riera al teatro y a Albert Espinosa a la tele y al cine, ¿no? Y nos querían hacer hablar sobre este fenómeno de la adaptación porque estaban preparando el especial de Sant Jordi de hace 5 años, ¿no? Y nos citaron en un restaurante en Barcelona y nos dijeron, antes de empezar, os queremos presentar un vino, que es el vino con el cual vamos a comer durante estos próximos 2-3 horas y que, como tiene pues tintos, rosados, incluso también algún espumoso y también blancos, pues bueno, os van a presentar unos cuantos vinos y el que más os guste, os vamos a hacer una foto con este vino y una frase de por qué habéis escogido este vino. Y vino una chica de marketing y comunicación y nos dijo, pero antes me gustaría contaros la historia que hay detrás de esta marca. Y el vino era Jean León. Y nos dijo, detrás de esta marca hay una historia que pocas bodegas pueden contar y es que, de hecho, Jean León se llamaba Ceferino Carrión, era santanderino y se vino de muy pequeño con su familia a Barcelona y luego por una desgracia familiar decidió irse caminando hacia Francia con 2 amigos con la intención de surcar el Atlántico y irse a los Estados Unidos y triunfar allí para, bueno, intentar ser actor y tal. Allí también, por cosas del destino, conoció a distintos actores como, por ejemplo, Paul Newman, Marilyn Monroe, James Dean, con quien abrió un restaurante, conoció a presidentes como Richard Nixon, John Fitzgerald Kennedy, y luego, cuando estaba allí con este bullicio, pues volvió a España, a Cataluña, para hacer su propio vino, Jean León. Ya se había cambiado el nombre de Ceferino Carrión a Jean León, y aquel vino fue el que se utilizó en el año 81 cuando Ronald Reagan llega a la Casa Blanca. Claro. Yo, después de este tráiler, digo, ¿cómo? A ver, rebobinemos. ¿Lo he entendido bien? Tal. Y me dijo, sí. Y es cuando me miro a mis compañeros, Cristina Fernández Cubas, Carme Riera, Víctor del Árbol y Albert Espinosa, y les digo, oye, si no queréis esta historia, yo me la quedo, me la pido porque la encuentro fascinante. Y me dijeron, no, tranquilo, es para ti. Bueno, luego comimos, hablamos de las adaptaciones, probamos los vinos, nos hicimos las fotos, tal, se acabó la comida y yo al día siguiente llamé a esta chica de comunicación y le dije, oye, lo que nos contaste ayer me pareció fascinante, quiero hacer una novela de este hombre. Y me dijo, bueno, todo el mundo cuando oye esta historia ve películas, ve obras de teatro, ve series de televisión, ve novelas, pero nunca se ha hecho nada. Digo, ¿cómo? ¿Nunca? ¿No sabéis con quién habéis topado? A partir de allí, bueno, empecé a entrar en esta historia que es real, pude
entrevistarme con su hermana, una de sus hermanas que aún es viva en Barcelona, conocer a su hijo que vive en Tailandia y a través de las tecnologías pues pude hablar con él y conocerlo cuando vino a Barcelona, hablar con el enólogo con quien abrió las bodegas allí en el Penedès, que también ahora es un jubilado pero que tiene una energía desbordante, y a partir de allí pues contar esta historia que es de un hombre hecho a sí mismo, de un self-made man, de una persona que tiene muy claras sus ideas, sus sueños y que trabaja duro para conseguirlo, ¿no? Y es así como también ves cómo puede forjarse estas amistades con estos nombres que aún no eran nadie en aquel momento, ¿no? Este James Dean que está en la cubierta, este Paul Newman, esta Marilyn Monroe, este Warren Beatty, ¿no? Y llegar a un momento crucial, que es el momento que se está forjando también este Hollywood dorado de los años 60, ¿no? Yo es que la verdad es que voy a enseñarlo porque, bueno, aparte de que la gente lo vea, lo de La fuerza del destino, aparte del spoiler de que les cuentas cómo es, yo creo que merece la pena leerlo, ya en fin, sí. cómo una vida puede ir evolucionando. Además, aparte de que ya esto, voy a dejar el peloteo al lado. No, voy a dejarlo porque mi mujer ha empezado, bueno, aparte de los libros que leo, le digo, mira, la regalé un ebook porque veo que a los tiempos que tiene más libre, digo, bueno, nos hacemos con un ebook y va leyendo ahí. Bueno, yo tenía el mío ya bajado en el y le digo, mira, ¿qué me vas recomendando? Y le digo, mira, léete este. Y se leyó el y le dice, si hablas con Martín, le dices que me ha encantado. Y es que es verdad que se lee muy bien y yo lo recomiendo por eso, ya no es porque a mí me impresionó de cómo alguien puede pasar claro, a mí alguien que me dice que ha estado con Marilyn Monroe, que la estaba cenando y que le pregunta, yo flipo, ¿no? Sí, sí. Luego ya, bueno, pues a partir de ahí hay gente que es verdad que se han escrito muchos libros de gente que se han hecho a sí mismos. Ahora van a hacer una película sobre el Amancio Ortega. Sí. Supongo que va a ser, pues, pero claro, esto es que es otra historia de gente que... Es tal como tú lo cuentas, es una historia de superación, evidentemente ha habido muchas y en aquella época había mucha gente echada para adelante, digamos, ¿no? Que no tenían nada que perder, al contrario. No tenía que perder. Tenían mucho que ganar, pero también es verdad que, y yo lo intentaba reflejar en la novela, él se siente evidentemente muy solo cuando hace el cambio de identidad, cuando deja a Ceferino Carrión y se convierte en Jean León. Sí. Hay todo un momento de transición y que él, durante toda su historia, durante toda su vida, se va preguntando, ¿no? Si ha hecho bien de cambiar de identidad para protegerse primero a sí mismo de las autoridades franquistas que le iban detrás, porque él es un prófugo digamos, del Ministerio de Defensa que le pedía que se fuera a alistar al ejército. Yo me largo porque a mí no me vais a tomar el pelo, ¿no? Yo no voy a luchar para un ejército que se ha cargado a mi padre y a mi hermano, ¿no? Y ya lo va a leer el lector. Pero sí que es verdad que él está constantemente, y está lejos de su familia, él tiene que crear una familia de la nada allí en Estados Unidos, tiene que trabajar para intentar sobrevivir, y no solo eso, sino que luego sobrevive con éxito, pero con mucho éxito, ¿no? Porque decía que se va a relacionar con gente que aún en aquel momento no es nadie, pero que sí que se van forjando un nombre y una carrera, como es Paul Newman, como es Warren Beatty, como es presidente Kennedy mismo. Exacto. Cuando llega Kennedy es a través de sus contactos de los amigos de Hollywood, ¿no? Que le presentan al presidente y que va a ser el hombre que le lleva el catering cada fin de semana cuando aquel hombre se va a Palm Beach. Bueno, y a partir de ahí, pues hacen migas, ¿no? Como también con Reagan antes, con su pasado actoral, digamos. Sí, como presentador. Claro, pero lo que es alucinante, y yo lo descubrí en una pequeña biografía que se escribió de él, que estaba pensando a ver si lo tenía aquí o dónde lo tenía para enseñarla, y ahora no la voy a encontrar. Esto es fantástico. Aquí está. Se me van a caer muchos libros, pero es igual, espero que no. Esta es la biografía que está descatalogada de Jean León, ¿vale?
Este es el hombre, ¿vale? Sí. Este es Ceferino Carrión, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cuando él cuenta cómo va conociendo a todos estos personajes, es fascinante. Esta es una conversación que él mantuvo con Sebastián Moreno, un periodista que lo descubrió precisamente gracias a sus vinos cuando llegaron en la Casa Blanca. Ya sabes que a los periodistas siempre nos gusta hurgar y cuando ¿Dónde? se dijo que, bueno, que el vino que se había servido en la Casa Blanca para festejar la llegada de la administración republicana de Ronald Reagan allí por el 1981, pues siempre hay alguien que busca, ¿no? Y qué se ha comido, qué se ha bebido. Bueno, y le llamó la atención este vino Jean León y empezó a buscar y dio con la historia de que detrás de Jean León había un santanderino que había hecho las Américas, ¿no? Y a partir de allí saltó la noticia. Es cuando se conoce toda la historia. Y él empieza a contar lo que hizo y lo que no hizo, porque sus familiares siempre me contaban que él era muy cauto, él era muy reservado. Era muy reservado. O sea, la gran parte de su éxito con las estrellas de Hollywood era que él era muy reservado. Por eso podía ser su confidente, porque las estrellas sabían que le podían confiar lo que quisieran, que lo que le contaban nunca se iba a escapar ni una sílaba de su boca, ¿no? Y esto era, bueno, yo creo que era más importante por lo que callaba que por lo que contaba, pero por eso también se lo reconocían, ¿no? Es decir, es que podemos confiar con Jean León. Y esto hay un documental en el que Paul Newman lo cuenta esto. Decía, yo sabía que cuando entraba en el restaurante La Scala, el restaurante de Jean León, me podía como sacar mi máscara, sacar mi personaje y podía ser yo mismo y podía hablar con él casi como si fuera al psiquiatra o al psicólogo y le podía contar mis penas y mis ilusiones y sabía que él me escuchaba, que me daba, digamos, su apoyo, su opinión y para mí era importante. Yo esto lo aprendí después de también leerme para la documentación de la novela, distintas biografías de estos personajes donde cuentan que conocieron a Jean León y que fue importante para sus vidas, tanto para Warren Beatty como Natalie Wood, como Robert Wagner, su marido, también Marilyn Monroe, también James Dean, con quien abrió el restaurante. Y vas cruzando este tipo de información que permite elaborar tu novela, tu relato, ¿no? Que sea verosímil. Ahora ya, hombre, yo creo que verosímil porque además se puede comprobar, o sea, no es... Sí, y ahora la que te... pregunta, ¿de verdad que sirvió la última cena a Marilyn Monroe? Sí. ¿De verdad que hizo el vino para Ronald Reagan? Sí. Y ahora ya el último que has escrito, sí, que no lo he leído porque comprar, insisto, comprar en Amazon. Sí, la verdad es que salvo que nosotros tenemos un club de lectura aquí, que nos recomendamos a lo mejor libros. Es verdad que hay algunos que están a lo mejor descatalogados y te cuesta, pero yo ya he jurado que cuando me haga con un libro, si lo puedo comprar, lo voy a comprar. O sea, ya como yo y como muchos, aunque bueno, muchas veces son libros ya más antiguos y te cuesta. Pero esta de Palabra de Judío, que es el último que tú has escrito, que yo no he leído y que me dijiste que posiblemente me lo podía leer aunque no hubiera leído El Puente de los Judíos, que tú escribiste en el 2007. Exacto. Entonces, cuando lo lea, te diré, pues está bien, pues está mal, no sé, mucho judío, mucha palabra, pero... No, a ver, hay mucha palabra y hay mucho judío, esto es evidente, no engañamos a nadie, nunca. Pero sí que es verdad que se puede leer independientemente de si te has leído o no El Puente de los Judíos. También es verdad que ha habido mucha gente este verano que como se ha reeditado por enésima vez, por suerte mía, y gracias a los lectores, ya te digo, una enésima edición del Puente de los Judíos, ha habido mucha gente, digo, que ha aprovechado para leérselo, para y luego leer el siguiente. Encontrarse ya en la senda para entrar en Palabra de Judío. Pero no es necesario, si no se puede o no se quiere o no, por lo que sea, no se conoció El Puente de los Judíos, porque Palabra de Judío retoma el relato justo donde lo dejaba El Puente de los Judíos. Es decir, El Puente de los Judíos, como dice su subtítulo, es la novela de la construcción del puente de Besalú. Y lo que nos cuenta es cuando las autoridades de Besalú contratan a un maestro de obras
real que existió, que se llamaba Pedro Baró, que viene de Perpiñán, y cuando llega le dan para leer lo que le cuentan que es un manuscrito que escribió el hijo del primer constructor del puente. Y luego nosotros, junto a Pedro Baró, leemos las vicisitudes, lo que rodeó la construcción del primer puente. Y cuando termina esta lectura, se acaba el puente de los judíos. Con lo cual, yo siempre he defendido que Palabra de Judío es la continuación natural del puente de los judíos, puesto que ahora tendríamos que ver cómo va esta reconstrucción que él se ha comprometido a llevar a cabo. Y es lo que va a encontrar el lector en un siglo XIV que es muy convulso, porque yo ya sabía por pequeñas documentaciones que había ido leyendo que el siglo XIV es, digamos, una época muy turbulenta de relaciones entre judíos y cristianas muy, digamos, muy tormentosas, ¿no? Con lo cual ya me parecía bien tener este momento tan conflictivo porque da para mucho para hacer una novela, ¿no? Y luego es a partir de aquí que volvemos a tomar este hilo, ¿no? Y es la historia de cómo se reconstruye el puente piedra a piedra, pero también cómo se está reconstruyendo un puente simbólico entre las dos culturas que amenaza de derrumbarse entre los judíos y los cristianos a partir de una historia de amor entre un judío y una cristiana. Yo esto, ahora a raíz de lo que has dicho, ya me quedaba un par de preguntas, no te voy a quedar más, precisamente a raíz de que vuelves a sacar una nueva edición y demás. La pregunta que a mí ayer me decía, todo este tema que hay, aparte del COVID, que ya me has dicho que nos está acordando a todo el mundo, ahora aquí tenemos un brote bastante y estamos pendientes de ver si nos cancelan. Todo este tema del follón que ha habido con el independentismo y todo eso, a la hora de los escritores que publicáis en castellano y en catalán, ¿habéis notado una bajada o una dificultad o cómo, al contrario, cómo se os presenta? No, mira, yo por la cuestión política no ha habido ningún problema y al contrario, a partir de esta novela yo creo que también intentas explicar que es muy importante tender puentes de diálogo y de entendimiento entre personas que piensan distinto, que tienen concepciones del mundo distintos, porque es lo que... Creo que es la realidad. Es lo que tiene que haber, o sea, porque si no estamos siempre metidos en el conflicto, no vamos a avanzar, ¿no? Con lo cual, esta lectura también se puede hacer, aunque estamos en el siglo XIV, como decía antes. Y por lo que hace al coronavirus, pues evidentemente nos afecta en el sentido de que no podemos hacer muchas presentaciones presenciales, pero sí que es verdad que se toman las medidas necesarias con encontrar sitios donde la gente se pueda estar bastante separada las unas de las otras, con mascarilla, y acabas haciendo presentaciones pues bastante... Yo llevo un mes ya haciendo presentaciones a eso de 20, 30 personas. Sí, las hemos visto, te hemos visto con Colla Valls. De todas formas, hay alguien que hace las presentaciones por ti. Yo no sé si has oído... El otro día hicimos aquí una entrevista, también vídeo, a Javier Sierra. ¡Hombre! Y el otro día, en una entrevista, digo, le ha pagado dinero porque decía, hablaba de tu libro Palabra de Judío. Digo, si ya le hace la publicidad Javier Sierra... Pues bueno, ya. es que lo que no sé es el dinero que has tenido que soltarle para que lo diga. Ya sabes que la amistad no se paga con dinero, sino con comidas, digamos. Sí, hay un dicho en catalán que se dice no se paga amb diners, sino amb dinars, que son comidas, ¿no? Comidas. Por eso, con Javier tengo la suerte que nos une una gran y una buena amistad, como tú. Con todo Javier me llevo bien, se llama Becerra Sierra. Yo le dije a él que tenía que ser buena gente porque se llamaba Javier como yo. Sí, no. O sea, todos los Javier, luego los demás son un poquito peores, pero... El nombre hace la cosa, ya te lo digo. Sí, San Francisco. En esta novela, por cierto, hablo mucho de la importancia de las palabras y del significado de las palabras y que realmente las hemos ido olvidando y las palabras son muy importantes, ¿no? Y con Javier hemos hablado muchísimo sobre esto. Él me consta que le gustó muchísimo Estrapo y también citó muchísimas veces Estrapo cuando él estaba escribiendo El fuego invisible, que fue el premio Planeta de hace un par de años, porque también está sobre el tema del románico, pero no sabía que estaba hablando también del Palabra de Judío, con lo cual ya voy a mandar un mensaje. Sí. Mandarle alguna cesta una cestita, un detallito, en fin. Alguna piedra, que es lo que le gusta a él. No, es verdad.
Yo con él tengo que decir que aparte de una buena relación, tenemos también mucho en común, bueno, con esta voluntad de querer saber, ¿no? Esta curiosidad, ¿no? Yo me acuerdo que este verano me leí El mensaje de Pandora y le envié un WhatsApp diciéndole que para mí era un libro fascinante y brillante. Le dije, sencillamente brillante, sencillo porque lo cuentas y lo haces sencillo, y brillante por cómo lo cuentas y por lo que nos descubres, ¿no? Con lo cual le vuelvo, digamos, le devuelvo los honores y las flores, porque es verdad, a mí me gustó muchísimo, me lo leí en 2 sentadas, El mensaje de Pandora, y es muy ilustrativo de cómo estamos enfrentándonos a estas nuevas pandemias, ¿no? Pues yo creo que ya de preguntas así que se me ocurran, como soy un periodista un poco cortito, no se me han ocurrido más y bueno... Perdona, pero si llevamos más de 50 minutos hablando, para no ser periodista... Yo estoy alucinado. No, que estás a gusto y, en fin, y sobre todo es que te da ilusión a mí también. el hablar con alguien que conoces y además cuando nos mandamos los WhatsApp me mandan las fotos de los enanos que ya no son enanos y de tu moza que hace cosas en la cocina que a mi mujer le encantan. Yo odio hacer la cocina, pero a mi mujer sí. Y nada más, agradecerte muchísimo que nos hayas dado este ratito, que lo compartiremos ahora en las redes sociales. Si doy al botón, que ahora lo descubriré, que dice bajar a grabar, estaba, me parece. Sí. Ahora, grabar ahora tengo que ver el botón que dice descargarlo para podérselo mandar a Dani y que le dé los retoques. Y si no, me vuelves a llamar y lo volvemos a grabar. Va a salir distinto, pero va a salir igualmente bien. No sé yo. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Y a la asociación, y un recuerdo para José. Un beso muy fuerte. Gracias. Adeu.